Capítulo 14. Como era la casa de María y de José, traje de la Virgen, pobreza de su vida, la canastilla del Niño Dios. La humilde pero dichosa casa de José se dividía en 3 aposentos, en los que se resolvía casi toda la vivienda para la vida ordinaria de los 2 esposos, ya que no tenían criado ni criada alguna. En un aposento dormía San José, en otro trabajaba y guardaba los instrumentos de su oficio de carpintero. En el tercero asistía de ordinario y dormía la Reina de los Cielos, donde tenía una tarima hecha por mano de San José. Este orden mantuvieron desde el principio, cuando se desposaron y llegaron a su casa. Antes de que el santo esposo supiera la dignidad de su soberana esposa y señora, iba muy pocas veces a verla, pues mientras ella no salía de su retiro, él atendía sus labores, y solo la consultaba en algún negocio muy necesario. Pero después de ser informado de la causa de su felicidad, el santo varón estaba más atento, y para renovar su consuelo, acudía con frecuencia al retiro de la soberana señora, visitándola para saber qué le mandaba. Siempre llegaba con extrema humildad y reverencial temor, y antes de hablar le observaba en silencio la ocupación de la divina reina. Muchas veces la veía en éxtasis, elevada de la tierra y llena de luz refulgente; otras, acompañada de sus santos ángeles en divinos coloquios; otras, la hallaba postrada en tierra en forma de cruz, hablando con el Señor. Cuando la gran señora estaba en esta disposición y ocupaciones, no se atrevía más que a mirarla con profunda reverencia, y a veces, merecía oír una suavísima armonía de la música celestial, que los ángeles daban a su reina, junto con una fragancia admirable que le confortaba. Vivían solos en su casa los 2 santos esposos, sin criado alguno, como he dicho, no solo por su profunda humildad, sino porque era conveniente que no hubiera testigos de tan visibles maravillas, como sucedían entre ellos, de las que no debían participar los de fuera. Tampoco la princesa del cielo salía de su casa, salvo por urgentísima causa del servicio de Dios y beneficio de los prójimos. Si algo más era necesario, lo traía aquella dichosa mujer, su vecina, que había servido a San José mientras María Santísima estuvo en casa de Zacarías. De estos servicios recibió tan buen retorno, que no solo ella fue santa y perfecta, sino que toda su casa y familia fue bien afortunada con el amparo de la Reina y Señora del mundo, quien cuidó mucho de esta mujer, y por ser vecina, acudió a curarla en algunas enfermedades. Nunca San José vio dormir a la divina esposa, ni supo por experiencia si dormía, aunque se lo suplicaba para que tomara algún alivio, especialmente en el tiempo de su sagrado embarazo. El descanso de la princesa era la tarima que dije arriba, hecha por mano del mismo San José, y en ella tenía 2 mantas, entre las cuales se recogía para tomar algún breve sueño. Su vestido interior era una túnica o camisa de tela como algodón, más suave que el paño común. Esta túnica jamás se la mudó después de salir del templo, ni se envejeció, ni manchó, y nadie la vio, ni San José supo si la traía, porque solo vio el vestido exterior, manifiesto a todos. Este vestido era de color ceniza, como he dicho, y solo y las tocas mudaba alguna vez la Señora del Cielo, no porque estuviera manchado, sino porque siendo visible a todos, evitaba que notaran que siempre estaba igual. Ninguna cosa de las que llevaba en su purísimo y virginal cuerpo se manchó ni ensució, porque ni sudaba, ni tenía las penalidades que padecen los cuerpos sujetos al pecado de los hijos de Adán, era en todo purísima. Las labores de sus manos eran con sumo cuidado y limpieza, y con él mismo administraba la ropa y lo necesario a San José. La comida era escasa y limitada, pero cada día comían juntos. Nunca comió carne, aunque José la comiera, y ella la aderezara. Su sustento era fruta, pescado, pan ordinario y hierbas cocidas, y de todo tomaba en medida y peso, solo lo preciso para el alimento de la naturaleza y el calor natural, sin que sobrara nada que pasara a exceso o corrupción dañosa. Lo mismo ocurría con la bebida,
aunque de los actos fervorosos le surgía algún ardor preternatural, este orden en la cantidad siempre lo guardó, aunque en la calidad varió con los sucesos de su vida santísima. En todo fue María purísima de consumada perfección, sin que le faltara gracia alguna, y todas con el lleno de perfección en lo natural y sobrenatural. Solo a mis palabras les falta para explicarlo, porque jamás me satisfacen, viendo cuán atrás quedan de lo que conozco, cuanto más de lo que en sí contiene tan soberano objeto. Sucedía no pocas veces que la Divina Señora y su esposo se hallaban sin el socorro necesario para la vida, porque con los pobres eran liberalísimos de lo que tenían, y nunca eran solícitos, como los hijos de este siglo, en prevenir comida y vestido, con diligencias anticipadas de codicia desconfiada. El Señor disponía que la fe y paciencia de su Madre Santísima y de San José no estuvieran ociosas, y estas necesidades eran para la Divina Señora de incomparable consuelo, no sólo por el amor a la pobreza, sino por su humildad, con la que se juzgaba indigna del sustento necesario para vivir. Y le parecía justísimo que sólo a ella le faltara, como a quien no lo merecía. Con esta confesión bendecía al Señor en su pobreza, y sólo para San José, que lo reputaba digno como santo y justo, pedía al Altísimo que le diera en la necesidad el socorro de su mano. No se olvidaba el Todopoderoso de sus pobres hasta el fin, dando lugar al merecimiento y ejercicio, y también el alimento en el tiempo oportuno. Esto lo disponía su providencia por varios modos. Algunas veces movía el corazón de vecinos y conocidos de María Santísima y San José, para que les acudieran con alguna dádiva graciosa o debida. Otras, y más a menudo, les socorría Santa Isabel desde su casa, porque después de que la Reina del Cielo estuvo en ella, la matrona quedó con este cuidado, acudiendo a tiempo con beneficios y dones, a lo que la humilde princesa correspondía con alguna obra o labor de sus manos. En ocasiones oportunas se valía de la potestad que como señora de las criaturas tenía sobre ellas, mandando a las aves del aire, que trajeran peces del mar, o frutas del campo, y lo ejecutaban al punto. Tal vez traían pan en los picos, de donde el Señor lo disponía. Por ministerio de los santos ángeles eran socorridos también en algunas ocasiones, y para referir uno de los muchos milagros, que con ellos sucedieron a María Santísima y José, se ha de suponer que la grandeza del ánimo, fe y liberalidad del santo, eran tan grandes que nunca entró en su afecto codicia ni solicitud alguna. Aunque trabajaba de sus manos, y también la divina esposa, jamás pedían precio por la obra, ni decían esto vale ni me habéis de dar, porque hacían las obras no por interés, sino por obediencia y caridad a quien las pedía, dejando en su mano que les diera algún retorno, recibiéndolo no como precio, sino como limosna graciosa. Por este orden, a veces, porque no les recompensaban, venían a estar necesitados, faltándoles comida y sustento a tiempo, hasta que el Señor lo proveía. Un día sucedió que, pasada la hora ordinaria, se hallaron sin nada que comer, y para dar gracias al Señor por este trabajo y esperar que abriera su mano, se estuvieron en oración hasta muy tarde. En el interín, los santos ángeles les previnieron la comida, les pusieron la mesa con frutas, pan blanquísimo, peces y un guisado o conserva, de admirable suavidad y virtud. Luego, algunos ángeles llamaron a su reina, y otros a San José su esposo, salieron de sus retiros, y reconociendo el beneficio del cielo, con lágrimas y fervor dieron gracias y comieron. Estaba ya, muy adelantado, el divino embarazo de la Madre del Eterno Verbo, y para obrar en todo con plenitud de prudencia, aunque sabía que era preciso preparar mantillas y lo necesario para el parto, nada quiso disponer sin la voluntad y orden del Señor y de su esposo, para cumplir en todo como sierva y fidelísima. Determinaron los esposos que, en su esfera de pobreza, era razón hacer en obsequio del niño Dios cuanto posible, para que el sacramento del Rey estuviera oculto, en el velo de la humilde pobreza, y el encendido amor que tenían no quedara frustrado, en lo que podían ejecutarle.
Luego San José, en recambio de obras de sus manos, buscó 2 telas de lana, como la divina esposa había dicho, una blanca y otra de color más morado que pardo, ambas las mejores que pudo hallar. De ellas cortó la reina las primeras mantillas para su hijo, y de la tela que ella había hilado y tejido, cortó las camisillas y sabanillas en que empañarle. Era esta tela muy delicada, como de tales manos, y la comenzó desde el día que entró en su casa con San José, con intento de ofrecerla al templo. Aunque este deseo se conmutó tan mejorado, con todo, de la que sobró, hechas las alhajitas del Niño Dios, cumplió la ofrenda en el templo de Jerusalén. Todos estos aliños y ropa para el divino parto, los hizo la Gran Señora por sus manos, y los cosió y aderezó estando siempre de rodillas, con lágrimas de incomparable devoción. Previno San José, flores y hierbas, las que pudo hallar, y otras cosas aromáticas de que la diligente madre hizo agua olorosa, más que de ángeles. Rociando los fajos consagrados, para la hostia y sacrificio que esperaba, los dobló y aliñó, y los puso en una caja, en que después los llevó consigo a Belén. Todas estas obras de la Princesa del Cielo, María Santísima, se han de entender y pesar no desnudas y sin alma, como yo las refiero, sino vestidas de hermosura, llenas de santidad y magnificencia, en mayor colmo y plenitud de perfección, que el humano juicio puede investigar. Capítulo 15. Ordena César Augusto el empadronamiento general. Salen José y María a cumplir el edicto, no encuentran hospitalidad en Belén, se acogen a la gruta. Estaba determinado por el Altísimo que el unigénito del Padre naciera en la ciudad de Belén. Y en virtud de este divino decreto, lo profetizaron mucho antes los santos y profetas antiguos. El Señor dispuso la ejecución de este decreto por medio de un edicto que publicó el emperador César Augusto en el Imperio Romano. Para que, como refiere San Lucas, se escribiese o numerase todo el orbe. En aquella época, el Imperio Romano se extendía a la mayor parte de lo que se conocía del mundo. Por eso se llamaban señores de todo el orbe, sin hacer cuenta de lo demás, y esta descripción era una confesión de que todos eran vasallos del emperador, y le tributaban cierto censo, como a señor natural en lo temporal. Llegó este edicto a Nazaret y a noticia de San José. Volviendo a su casa, habíalo oído fuera de ella. Afligido y contristado, refirió a su divina esposa lo que pasaba con la novedad del edicto. Estaba María capaz de todos los misterios de su hijo, y sabía ya las profecías y su cumplimiento. Sabía que el unigénito del Padre y suyo, había de nacer en Belén como peregrino y pobre. Determinaron luego el día de su partida. El santo esposo, con diligencia, salió por Nazaret a buscar alguna bestezuela en que llevar a la Señora del mundo. Y no fácilmente pudo hallarla, por la mucha gente que salía a diferentes ciudades a cumplir con el mismo edicto del emperador. Pero después de muchas diligencias, halló José un jumentillo humilde. Que si pudiéramos llamarle dichoso, lo habría sido entre todos los animales irracionales, pues no solo llevó a la reina de todo lo creado, y en ella al Rey y Señor de los reyes y señores. Pero después, se halló en el nacimiento del niño, y dio a su criador el obsequio que los hombres le negaron. Previnieron lo necesario para el viaje, que fue jornada de 5 días. Solo llevaban pan, fruta y algunos peces, que era el ordinario manjar y regalo de que usaban. Y como la prudentísima Virgen tenía luz de que tardaría mucho tiempo en volver a su casa, no solo llevó consigo las mantillas y fajos para su divino parto. Dispuso las cosas con disimulación, de manera que todas estuviesen al intento de los sucesos que esperaban. Y dejaron encargada su casa a quien cuidase de ella mientras volvían. Con esta preparación y en medio del invierno, que hacía el viaje más penoso, partieron de Nazaret para Belén. María y José, a los ojos del mundo, tan solos,
como pobres y humildes peregrinos. Pero benditos sacramentos del Altísimo, ocultos a los soberbios e inescrutables para la prudencia carnal, no caminaban solos, pobres, ni despreciados, sino prósperos, abundantes y magníficos. Llevaban consigo el tesoro del cielo, acompañaron los 10.000 ángeles señalados por el mismo Dios, para que sirviesen a su majestad y a su madre en toda esta jornada. Estos escuadrones celestiales iban en forma humana visible para la Divina Señora. Más refulgentes cada uno, que otros tantos soles, haciendo la escolta, y ella, iba en medio de todos, más guarnecida y defendida que el lecho de Salomón, con los 60 valentísimos de Israel que, ceñidas las espadas, le rodeaban. Hacían nuevos cánticos al Señor, contemplándole sumo Rey de gloria, descansando en su reclinatorio de oro. Y a la Divina Madre, ya como carroza incorruptible y viva, ya como espiga fértil de la tierra prometida, que encerraba el grano vivo, ya como nave rica del mercader, que le llevaba a que naciera en la casa del pan, para que muriendo en la tierra fuese multiplicado en el cielo. Capítulo 15. Ordena César Augusto el empadronamiento general. Salen José y María a cumplir el edicto, no encuentran hospitalidad en Belén, se acogen a la gruta. Estaba determinado por el Altísimo que el unigénito del Padre naciera en la ciudad de Belén. Y en virtud de este divino decreto, lo profetizaron mucho antes los santos y profetas antiguos. El Señor dispuso la ejecución de este decreto por medio de un edicto que publicó el emperador César Augusto en el Imperio Romano. Para que, como refiere San Lucas, se escribiese o numerase todo el orbe. En aquella época, el Imperio Romano se extendía a la mayor parte de lo que se conocía del mundo. Por eso se llamaban señores de todo el orbe, sin hacer cuenta de lo demás. Y esta descripción era una confesión de que todos eran vasallos del emperador, y le tributaban cierto censo, como a señor natural en lo temporal. Llegó este edicto a Nazaret y a noticia de San José. Volviendo a su casa, habíalo oído fuera de ella. Afligido y contristado, refirió a su divina esposa lo que pasaba con la novedad del edicto. Estaba María capaz de todos los misterios de su hijo, y sabía ya las profecías y su cumplimiento. Sabía que el unigénito del Padre y suyo, había de nacer en Belén como peregrino y pobre. Determinaron luego el día de su partida. El santo esposo, con diligencia, salió por Nazaret a buscar alguna bestezuela en que llevar a la Señora del mundo. Y no fácilmente pudo hallarla, por la mucha gente que salía a diferentes ciudades a cumplir con el mismo edicto del emperador. Pero después de muchas diligencias, halló José un jumentillo humilde. Que si pudiéramos llamarle dichoso, lo habría sido entre todos los animales irracionales, pues no solo llevó a la reina de todo lo creado, y en ella al rey y señor de los reyes y señores. Pero después, se halló en el nacimiento del niño, y dio a su criador el obsequio que los hombres le negaron. Previnieron lo necesario para el viaje, que fue jornada de 5 días. Solo llevaban pan, fruta y algunos peces, que era el ordinario manjar y regalo de que usaban. Y como la prudentísima Virgen tenía luz de que tardaría mucho tiempo en volver a su casa, no solo llevó consigo las mantillas y fajos para su divino parto. Dispuso las cosas con disimulación, de manera que todas estuviesen al intento de los sucesos que esperaban. Y dejaron encargada su casa a quien cuidase de ella mientras volvían. Con esta preparación y en medio del invierno, que hacía el viaje más penoso, partieron de Nazaret para Belén. María y José, a los ojos del mundo, tan solos, como pobres y humildes peregrinos. Pero benditos sacramentos del Altísimo, ocultos a los soberbios e inescrutables para la prudencia carnal, no caminaban solos, pobres, ni despreciados, sino prósperos, abundantes y magníficos. Llevaban consigo el tesoro del cielo,
acompañaron los 10.000 ángeles señalados por el mismo Dios, para que sirviesen a su majestad y a su madre en toda esta jornada. Estos escuadrones celestiales iban en forma humana visible para la Divina Señora. Más refulgentes cada uno, que otros tantos soles, haciendo la escolta, y ella, iba en medio de todos, más guarnecida y defendida que el lecho de Salomón, con los 60 valentísimos de Israel que, ceñidas las espadas, le rodeaban. Hacían nuevos cánticos al Señor, contemplándole sumo Rey de gloria, descansando en su reclinatorio de oro. Y a la Divina Madre, ya como carroza incorruptible y viva, ya como espiga fértil de la tierra prometida, que encerraba el grano vivo, ya como nave rica del mercader, que le llevaba a que naciera en la casa del pan, para que muriendo en la tierra fuese multiplicado en el cielo. Duróles 5 días la jornada, pues el esposo de la Madre Virgen ordenó llevarla muy despacio. Y nunca la soberana reina conoció noche en este viaje, porque cuando caminaban parte de ella, despedían los ángeles tan grande resplandor como todas las luminarias del cielo juntas, cuando al mediodía tienen su mayor fuerza en la más clara serenidad. Con estos favores y regalos, mezclaba el Señor algunas penalidades y molestias, que se ofrecían a su madre en el viaje. Porque el concurso de la gente en las posadas, por los muchos que caminaban con la ocasión del imperial edicto, era muy penoso e incómodo para el recato y modestia de la Purísima Madre y Virgen, y para su esposo. Porque como pobres eran menos admitidos que otros, y les alcanzaba más descomodidad que a los muy ricos, que el mundo, gobernado por lo sensible, de ordinario distribuye sus favores al revés y con acepción de personas. Oían nuestros santos peregrinos repetidas palabras ásperas en las posadas a donde llegaban fatigados, y en algunas los despedían como a gente despreciable. Y muchas veces admitían a la Señora del cielo y tierra en un rincón de un portal, y otras aún no le alcanzaba, y se retiraban ella y su esposo a otros lugares más humildes, y menos decentes en la estimación del mundo. Y fatigada muchas veces con estas penas, sentía la Virgen algún desfallecimiento en el cuerpo, y los santos ángeles, llenos de refulgente luz y hermosura, la reclinaban en sus brazos para que en ellos descansase. Para mayor confusión de la ingratitud humana, sucedió alguna vez que como era invierno y llegaban a las posadas con grandes fríos de las nieves y lluvias, era necesario retirarse a los mismos lugares viles donde estaban los animales, porque no les daban otro mejor los hombres. Y la cortesía y humanidad que les faltaba a ellos, tenían las bestias, retirándose y respetando a su hacedor y a su madre, que le tenía en su virginal vientre. Bien pudiera la Señora de las criaturas mandar a los vientos, a la escarcha y a la nieve que no la ofendieran, pero no lo hacía, por no privarse de la imitación de su Hijo Santísimo en padecer, aun antes de que él saliese de virginio vientre. Pero el cuidadoso y fiel esposo San José atendía mucho a abrigarla, y más lo hacían los espíritus angélicos, en especial el príncipe San Miguel, que siempre asistió al lado diestro de su reina sin desampararla un punto en este viaje, y repetidas veces la servía, llevándola del brazo cuando se hallaba algo cansada. Con la variedad alternada de estas maravillas, llegaron nuestros peregrinos, María Santísima y José, a la ciudad de Belén el 5.º día de su jornada, a las 4 de la tarde, sábado, que en aquel tiempo del solsticio invernal, y a la hora dicha, se despide el sol y se acerca la noche. Entraron en la ciudad buscando alguna casa de posada, y discurriendo muchas calles, no solo por posadas y mesones, pero por las casas de los conocidos y de su familia más cercanos, de ninguno fueron admitidos, y de muchos despedidos con desgracia y con desprecios. Seguía la honesta reina a su esposo, llamando él, de casa en casa y de puerta en puerta, entre el tumulto de la mucha gente. Y aunque no ignoraba que los corazones y las casas de los hombres estarían cerrados para ellos, con todo eso, por obedecer a José, quiso padecer aquel trabajo, y pudor o vergüenza,
que para su recato, estado y edad en que se hallaba, fue de mayor pena que faltarles la posada. Discurriendo por la ciudad llegaron a la casa donde estaba el registro y padrón público, y por no volver a ella se escribieron, y pagaron el fisco y la moneda del tributo real, con que salieron de este cuidado. Prosiguieron su diligencia, y fueron a otras posadas, y habiéndolas buscado en más de 50 casas, de todas fueron arrojados y despedidos. Eran las 9 de la noche cuando el fidelísimo José, lleno de amargura e íntimo dolor, se volvió a su esposa prudentísima y la dijo: «Mi corazón desfallece de dolor en esta ocasión, viendo que no puedo acomodaros con ningún abrigo ni descanso, que raras veces se le niega al más pobre y despreciado del mundo. Acuérdome que fuera de los muros de la ciudad está una cueva que suele servir de albergue a los pastores y a su ganado. Lleguémonos allá, que si por dicha está desocupada, allí tendréis del cielo algún amparo cuando nos falta de la tierra». Encaminaron para allá los ángeles a los divinos esposos, y llegando al portal o cueva, la hallaron desocupada y sola.